Voy a leer esta palabra, que en realidad es una palabra que habla sobre el Espíritu de Dios que llevó a Jesús al desierto, que está en Mateo 4. Y la palabra nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esta es palabra del Señor. La palabra continúa y ustedes saben que cuando Jesús fue al desierto, fue tentado. ¿Saben o no? Todos saben esta lectura, es una lectura muy conocida en la cual vamos a compartirla y vamos a sacar una enseñanza de esta palabra, quizá no la misma que hemos oído siempre, quizás algo parecido, pero hoy vamos a tomar la palabra. Ahora sí. Bien, vamos a decirle así al Señor ahora. Quiero usar dos palabras, las cuales me he basado, y el Señor me ponía que yo use esta palabra que se llama poder y carácter. Dígale a su hermano: poder y carácter. Bien, durante mi vida, quizá usted también, yo he visto mucha gente que son llenas, pero llenas de habilidades. Algunos son empresarios, algunos son artistas, profesionales, músicos, cada uno con lo que sabe hacer. Y son personas que tienen muchas oportunidades, ¿listo? Y muchos recursos, pero son personas muchas veces que tienen poco carácter. El poder es importante, y hablando naturalmente, voy a decirlo así, si hablamos de dones o de talento, vamos a encontrar una gama de cosas hermosas que nos enseña el Señor. Por decir, los dones, los talentos, los frutos del Espíritu Santo, estas cosas que nos ofrece hoy el Señor, vamos a relacionarla un poco hablando del mundo, hablando de lo que tú tienes para darle al Señor y de qué manera podemos servir al Señor y agradar a Dios con estas cosas que Él nos da, porque Él es el que nos da. Los dones se pueden interpretar como habilidades que nos da influencia o una capacidad que el Señor nos da a nosotros, a cada uno, para saberlo usar en distintas situaciones y en distintas ocasiones. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Messi? ¿Sí? Conocen al futbolista famoso, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, tiene un talento innato, es algo natural en él, el manejar un balón. Si usted le pasa la pelota a Messi, él va a empezar a hacer cosas impresionantes con el balón, que muchos no pueden hacerlo. ¿No es cierto, no? Y es una capacidad tremenda que viene con él, y es un talento que viene con él. Bien, lo he tomado como ejemplo porque es uno de los ejemplos más claros, y hay otros ejemplos también. Como estuve recordándome de un guitarrista que se llama Jimi Hendrix, no sé si alguien escuchó hablar, es un guitarrista que tocaba rock, pero para mí era uno de los mejores guitarristas en ese tiempo. Pero este hombre tenía mucho poder en sus manos con la guitarra, levantaba estadios, levantaba mucha gente, sus discos eran muy vendidos por el talento que él tenía, porque venía con algo innato desde adentro. Pero él tenía poder, tenía la capacidad de hacer muchas cosas, pero no tenía carácter. ¿Por qué? Porque justamente cuando hizo las últimas intervenciones que hizo un concierto, este hombre, este guitarrista que era muy famoso y muy conocido, estoy hablando de la época del 87, 90, de esta época, este hombre, cuando entró a hacer su show a un estadio donde estaba súper lleno, repleto, este hombre entró drogado a hacer su show.
de guitarra, y justo cuando empezó a tocar y empezó a hacer este concierto, él cayó desplomado y nadie pudo levantarlo, estaba totalmente fuera de sí. Y es así que lo llevan, y la verdad que le hicieron los exámenes y salió totalmente intoxicado de droga y compañía, y termina muriendo por estas causas, ¿no? Y siendo un hombre que tenía mucho talento y mucho poder en sus manos, donde movía masa, y así como hay muchos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos muchas capacidades y muchas habilidades, pero espiritualmente hablando, estos talentos que tenían estos hombres eran talentos que lo usaban naturalmente. Como muchas veces nosotros podemos usarlo naturalmente para hacerlo bailar a usted, para hacerlo reír, para hacerlo cantar. Pero si hablamos espiritualmente, hay dones espirituales. Dígale a su hermano, hay dones espirituales. Y los dones espirituales son dados ¿por quién? ¿Por quién? ¿Será por Messi? ¿Por quién será dado los dones? Por el Espíritu Santo. Dígale a su hermano, los dones son dados por el Espíritu Santo. Creo que le hace falta compañía aquí a José María. Véngase alguien con él de urgencia. Entonces, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo y son habilidades sobrenaturales. Si usted lo ve jugar a Messi y hace cosas espectaculares, seguramente si usted usa la presencia del Espíritu Santo, seguramente usted va a hacer con la pelota 10 veces más de lo que hace Messi. Pero hay muchas cosas que no son permitidas por Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que te da Dios que no son para usarlo al libre albedrío, simplemente para un uso necesario en una viña. Así es el Señor. El Señor no es tibio, el Señor es radical. O lo usas bien aquí, pero no lo sé, porque si lo usas acá, ya estás profanando un don y lo estás convirtiendo ¿en qué? En un juego de Satanás. ¿Se entiende hasta ahí? Diga, necesito poder. Y dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dice. Diga una vez más, necesito poder. Pero no solo necesitamos poder, necesitamos también carácter. Dígale a su hermano, también necesitas carácter. Porque el carácter representa la madurez. Dígale, porque el carácter representa la madurez. Bien, diga madurez. Diga poder y también carácter. Y si tienes carácter, tienes madurez. ¿El carácter qué es? Seguramente algunos están pensando que carácter, che, a lo Canva, ¿no? Pero bueno, el carácter es la estabilidad y es la solidez que te presenta el Señor, dado a través de este don viene el carácter que viene a formar la madurez espiritual de un cristiano. Y el carácter, voy a decirlo más claro todavía, el carácter es Cristo, diga, es Cristo en mí desarrollándose. Qué hermoso, ¿no? El carácter se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el carácter? A través del fruto del Espíritu Santo. El mejor modelo que podemos encontrar para tener una vida de poder y firme en carácter, ¿quién es? Es Jesús. Porque Él tenía firmeza, tenía carácter, tenía todas estas cosas, tenía poder, tenía carácter y dentro de ese carácter tenía
estabilidad, tenía fuerza, tenía convicción en lo que él quería hacer. Y en este pasaje que hemos leído al principio sobre Jesús en el desierto, que solo leímos que el Espíritu lo envió al desierto, pero antes de que él entrara en el desierto, Jesús había sido bautizado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de Juan, su pariente, que era de él, su primo, ¿no? Creo que era su primo. Y dice la palabra que Jesús bajó al río Jordán y Juan lo bautizó. Escuche, pero luego de ser bautizado, de ser amado por Dios, de haber recibido esa presencia del Señor que muchas veces nosotros la hemos sentido en este lugar, aunque ahora yo estaba luchando ahí un poquito con la música, pero al fin ya logré salir. Así fue que el Espíritu Santo descendió en el Señor y bajó en forma de ¿qué? En forma de un cuerpo, de una paloma. Pero el Espíritu Santo no era la paloma, solo que representaba. Muchos dicen la paloma es el Espíritu Santo. No, bajó en forma. Pero después de que se fue, dicen, ese es el Espíritu Santo. Ven una palomita blanca por ahí, ese es el Espíritu Santo. No, es una palomita nomás. El Espíritu Santo tomó esa forma. Era para representar algo, y una palomita blanca, ¿no? ¿Qué representa? Paz, pureza, libertad, ¿no? ¿Sí o no? Bien, entonces luego de ser bautizado el mismo Espíritu Santo, lo empuja al desierto. Después de haber tenido una cosa tan hermosa, este mismo Espíritu en el cual había recibido Jesús, lo envía y lo empuja al desierto y lo envía directo al desierto. Entonces fíjense qué cosa tan curiosa. Y Marcos es que dice que el Espíritu Santo lo impulsó, dice, lo empujó, dice, al desierto, lo llevó afuera. El desierto es un lugar donde nadie quiere estar. El desierto es un lugar donde hace mucha calor o mucho frío. Entonces, ¿por qué lo iba a enviar el Espíritu Santo allá? Y aquí vemos que Jesús estuvo ¿cuántos días? 40 días estuvo allí. Y aquí vemos que Jesús vivió, luego de estar en el desierto 40 días, dice que salió de ahí y empezó, dice, en el poder del Espíritu Santo a hacer las cosas que había recibido. Él no es que lo bautizaron y ya empezó a hacer la obra. Él se fue 40 días al desierto. ¿Para qué? Para purificarse, para morir a él, porque Dios lo estaba probando primero, como pasa el oro por el fuego, para ser probado y luego ya estar listo para hacer la obra o el trabajo que él tenía que hacer. Y podemos ver luego que Jesús ejerció los dones sobrenaturales. Diga, los dones sobrenaturales. Y es así que ya Jesús, con el Espíritu de Dios, que ya había vencido tentaciones, hambre, frío, soledad, rechazo, había sufrido, había sido tentado por el mismo enemigo, luego ya viene con fortaleza para empezar a proclamar el reino de Dios con poder y autoridad, con poder y carácter firme. Carácter quiere decir que es firme en sus decisiones, tiene convicción de lo que él va a decir y lo que va a hacer, para que todos los que escuchen crean. Porque si usted es un cristiano que va a media, pero si usted quiere hágalo, no va a convertir ni un chulupi. Usted tiene que ir con convicción y decirle: Jesús está aquí, Jesús quiere darte lo mejor y Jesús te va a dar el cambio que necesitas en tu vida. Pero hay mucha gente que no cree, es incrédula, y por más que le digas lo que le digas, no, yo quiero esto nomás y listo, punto. Entonces, y es así que sale él y luego se encuentran con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando empieza a hablarle a esta mujer, estaba sacando agua y él le dice: si bebieras de esta agua no tendría nunca más sed. Y él empieza a hablarle, y él empieza a hablarle a la mujer y a darle muchas respuestas y a profetizar cosas que solo ella sabía. Pero Jesús, como era un extraño, un extranjero, empezó a decirle:
de que ella había tenido 5 maridos, pero no eran sus maridos. En realidad, ella vivía con estos hombres y era el sexto con el que estaba. Y él ya empezó a revelar cosas, empezó a decir cosas. Nadie sabía de que esta mujer, por el lado de Jesús, no conocían que esta mujer había tenido otros maridos. Entonces, pero por el don de ciencia, escuche bien, Jesús le reveló a esta mujer lo que ella estaba viviendo. Entonces esta noche estamos hablando un poco de los dones espirituales, los cuales usted también puede ejercerlo, porque usted, al ser bautizado, al ser llamado, ya el Señor ha derramado dones sobre usted, pero usted no lo sabe. No lo sabe. Por eso es que la gente se aleja mucho del Señor, porque Satanás sabe que tiene dones espirituales, pero le pone una venda y empieza la gente a creer que ella no sabe nada, que no tiene nada. Pues yo les digo que todo bautizado es hijo de Dios y tiene que reconocer que los dones espirituales ya los tiene desde el momento del bautizo. Por lo tanto, lo que falta es que alguien nos diga: esto es de esta manera, esto es de otra. Pero por la poca información y, como dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo se pierde. Es que nosotros estamos muchas veces perdidos y no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces también tenemos el don de sabiduría. ¿Recuerdan cuando Jesús escribía con su dedito en la tierra? Él estaba agachado escribiendo y venían los fariseos y la gente, porque habían encontrado a la mujer, a Magdalena, en adulterio y ya estaban a punto de apedrearla. Y cuando levantaban la mano para apedrearla, él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sabiduría. Y como él sabía que esta palabra que iba a usar con sabiduría les iba a afectar a todos, todos bajaron las manos y no la apedrearon. ¿Por qué? Porque él en ese momento exhortó cada espíritu que tenía esa gente. Pero la Biblia no dice espíritu, pero sin embargo es la parte espiritual que muchos no conocen, porque él, con la autoridad y la convicción y el poder que tenía, él exhortaba a los espíritus y le obedecían, ¿cierto? Y por lo tanto dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie pudo levantar la mano y tirar, y se declararon todos pecadores. Y le dice: ¿ves, mujer? Le dice: ¿acaso te han juzgado ahora? Yo no te juzgo, le dijo. Vete, quedas libre, pero no vuelvas a pecar. Amén. Pero también vemos el don de milagro. ¿Cuántos panes tomó el Señor y cuántos peces? Tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó. ¿Para cuántas personas? Eran 5,000 hombres, dice, pero sin contar las mujeres y los niños. Entonces aquí vemos también los milagros, el don que había recibido Jesús después de haber ido y habido pasar por ese desierto. Por eso es importante, y a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir descubriendo muchas cosas. Y yo le pregunto a usted: ¿usted quiere tener dones? ¿Usted quiere tener dones? Pues los tiene, pero solo que no sabe que los tiene. Si usted es bautizado, tiene los dones, pero están guardados. Son esos talentos que te dio Jesús, pero todavía no los descubre. Jesús nos enseña que los dones son muy importantes para todos nosotros. Yo no le estoy hablando de dones naturales o de talentos como Messi, o que un cantante vino y hizo feliz a mucha gente cantando. No, porque algunos tienen dones naturales. Yo digo que algunos tienen dones naturales que son buenos para molestar, pero eso ya nació con usted, ¿cierto? Entonces, pero hoy le estoy hablando de dones espirituales. Dígale a su hermano: hoy estamos hablando de dones espirituales. Todos los que hemos nacido de nuevo y hemos reconocido a Jesús, recibimos los dones. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Usted no puede pedir
yo quiero el don que tiene el hermano César. Yo quiero el don que tiene el hermano José María. Yo quiero tener el don que tiene el hermano Julio. El Señor sabe lo que necesita y de acuerdo a eso, Él te da lo que tú necesitas. El don está puesto, pero el Señor lo determina. ¿Cuándo va a ser usado? Si tú lo buscas. Entonces el Señor sabe tu carácter y qué es lo que tú necesitas para tu carácter. Pregunto, ¿eres impaciente? Dígale a su hermano, ¿eres impaciente? ¿Eres bravo? ¿Eres molestoso? ¿Eres hablador? Estas características son negativas, son malas para el ser humano. Pero con el Espíritu de Dios, al encontrarte con Él, tienes que ser transformado. Dígale, tienes que ser transformado. Si eres impaciente, dígale, Él te dará paciencia. Si eres bravo, Él te dará templanza. Si eres hablador, Él te dará silencio. Ese carácter tiene que ser transformado y el único que lo hace es el Espíritu Santo. ¿Quién hace esta transformación? El Espíritu Santo. Por lo tanto, dile a tu hermano, si tú eres chismoso y hablador, el Espíritu Santo te puede transformar, dígame. No en peta ni en auto. Dice en 1 Corintios 12, 11 este versículo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice. Fíjense cómo nos da el Señor, conforme Él quiere a quien debe darle. A la hermana Tati, si he querido darle, no sé cómo es su carácter, pero el Señor le va a poner, de acuerdo a su carácter, le va a poner un don. Si yo soy pues bravo y peleador, ve a venir el Espíritu Santo y ese bravo y peleador lo va a convertir en un hombre firme y de habla y fuerte para exhortar a las personas para que se conviertan a Jesús. Pero no con ira ya. ¿Saben qué? Lo que me encanta de esto es que Dios es un Dios personal y la mayoría dice es un Dios para todo, pero es personal. ¿Por qué? Porque si tú eres creado de una manera y con un carácter, Él va a poner un don especial exclusivamente para vos, porque nadie es igual en la vida, nadie es igualito, nadie es copia fiel, todos somos diferentes. Unos somos más cabezones, otros somos más chiquititos, otros somos más altos, unos más flacos, otros más gordos en la parte física. Y en la parte espiritual tenemos un carácter, el cual Dios lo va a formar de acuerdo a lo que tú le des al Señor. Si eres impaciente y pides al Señor, Él te va a dar la paciencia. Esto se va a cambiar. Si tú eres enojón, tú pidiéndole y entregándole, Él va a ir transformando esta parte que te falta. Él reparte a cada uno como Él quiere, dice. Hermano, es que puedo crecer con el don que Dios me ha dado. Es que ¿cómo puedo yo crecer? ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo yo crecer? ¿O cómo saber que lo que tengo es esto? Primero, tenemos que identificarlo. Yo le digo a usted, ¿cuál es el don que usted tiene? Identifíquelo. Dígale a su hermano, ¿cuál es el don que tiene? Identifícalo, dile. De repente usted alguna vez por ahí oró sin saber, oró por alguien. Y puede usted que diga, yo soy un pecador, pero de pronto un día estaba esta persona enferma y yo le pedí al Señor que lo sane y estaba su brazo que ya no daba y lloraba y lloraba y de pronto se le fue. ¡Wow! Dice, ¿y cómo me salió esto? ¿Será que he sido yo? Dice. ¿O será que ha sido el Señor? No, ha sido Dios, porque yo ni idea, no sentí nada. Dice. Pero ya el Señor te está mostrando qué dones puedes tener.
¿Cómo lo puedes usar? Y de esta manera puedes ya ir acercándote al Señor. Porque hay mucha gente que lo hace, pero no lo sabe, no sabe por qué y cómo. Otros también pueden tener el don del consejo. De repente usted llega una familia afligida a su casa o una amiga, y esta amiga le cuenta sus problemas llorando, ya no aguanto más, y usted empieza a hablarle y a darle consejo y empieza a hablarle palabras, y de pronto se le fue el llanto y quedó contenta y quedó tranquila. Usted puede tener el don del consejo, pero hay que usarlo y añadirlo al Espíritu Santo, porque es el Señor quien te da los dones. Y otras veces el Señor muestra cosas en personas que ni siquiera tienes idea, y de pronto viste algo, wow, vi esto en esta persona y siento esto. Y de pronto le dices a la persona, esto sentí, y de pronto la otra persona te dijo, va, eso fue lo que yo estuve viviendo ayer. ¿Y cómo lo supo? No sé, pero me puso esto en mi mente, apareció, y no sabe que son dones del Señor o de Satanás. ¿Cómo identificarlo? Si estás haciendo agüita o unas oracioncitas raras por allá, ya no es de Dios, ¿no? ¿Es de quién? Usted sabe de quién es. Identifique el don que el Señor le ha dado. Desde hoy va a empezar a trabajar en su casa cuál es el don que le ha dado. Si Dios no te da ese don que usted ve en el hermano, no trate de tenerlo. Yo le digo a las personas, porque hay gente que lo ve a orar a uno, al otro, y él dice, me gusta cómo ora el hermano y me gusta cómo hace esto y yo quiero tener ese don. No, primero ora y el Espíritu Santo es el que te va a dar el don que es preciso para tu carácter. Porque yo no tengo el mismo carácter de Julio de repente, o no tengo el mismo carácter de aquí de la hermanita, o de la hermana Cindy, o de la hermana Tati. Entonces vamos a recibir dones de acuerdo a nuestra manera de ser o nuestro carácter, de acuerdo a lo que nosotros somos. Y voy a contar porque una experiencia que de un hermanito, me juntaba con un amigo que es bien amante del Señor y ama al Señor y sabe de todo esto. Él contaba que había un hermanito que se la dio de profeta en su iglesia, y había una persona, dice, en la congregación sentada, y dice con el cabello largo y agachada, y se veía, parecía que gemía, y la persona ahí, y él empezó a orar, ¿no? Este hermanito empezó a orar, dice, y estaba sentada esta persona ahí. Y este hermano empieza a profetizar y a decir, mire, eres la princesa amada del Señor, eres la elegida del Señor, tú eres mi princesa, el Señor te está hablando y te está diciendo esto, eres la niña de sus ojos. Y esta personita con el pelo largo hasta acá, agachada, y de pronto le dice, déjame ver tu rostro, porque hay algo hermoso para vos. Levanta la cabeza, y cuando se aparta el cabello, había tenido barba y bigote. Era un metalero de esos que había llegado ahí, esos rockeros con pelo largo. Ay, Dios, dice, no, esa palabra no era para ti, era para tu hermana. Yo soy hijo único, le dice. Bárbaro, ay, Dios, no. Cierto, esta palabra es para tu madre. Mi madre falleció hace un año, le dice. Qué bárbaro. Buscando y atribuyéndose dones que no le correspondían. No podemos hacer las cosas al azar muchas veces. Mentirle a las personas, porque esto sucede en las casas habitualmente. Que no conocen a Dios empiezan a mentir cosas y a creerse el cuento. Igual en la iglesia hay también esto, que empiezan a hablar cosas como le pasó a este amigo. No le achuntó a ninguna. ¿Qué le parece? Bien, y si ese no es su don, no lo haga. Pablo en las cartas dice de estas cosas, habla de los dones espirituales que hay que saberlos usar. Bien, y definitivamente hay dones que el Señor nos ha dado. Diga, los dones que el Señor nos ha dado.
usted no solo identifique el don, sino administrelo bien. Dígale: administra bien tu don. Y en Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de los demás. Esto está hablando el Señor aquí. Está hablando Pablo en las cartas a los Corintios, 1 Corintios 12:7. Entonces, la manifestación de este don es para el bien de los demás. Es importante que usted lo sepa. Si usted tiene un don, úselo para bendecir a otro. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Voy a hacer vamos a poner, porque si hay el don, tiene que haber fruto, ¿cierto? Porque el don, como don, si no lo activas, no va a haber, no va a existir. Entonces tiene que ser como una plantita a la cual va a crecer ese don y va a aparecer de pronto. Hay que cultivarlo, el don. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el don y el fruto? Vamos a tomar la parte del don y el fruto. El fruto es para formar carácter. ¿Cuál había sido el fruto? Es para formar carácter. Y vamos a ir desglosando un poco esto. Es para formar tu carácter como Dios quiere que sea. Como Dios quiere que sea. Entonces, bajo el carácter de Él. Porque Él te va a dar un carácter de acuerdo a lo que tú eres, pero Él pone algo especial en tu vida que Él quiere que tú hagas, como Él lo decida, Entonces el fruto es para tu transformación. Dígale a su hermano: el fruto es para tu transformación, para tu conversión y para tu convicción como cristiano. Entonces el don, como don, vino. Ni siquiera tú lo pediste. Vino el don. Y es Dios quien lo pone. Pero si este don no se activa, ¿cómo lo vamos a activar? A través de la palabra de Dios y a través de la oración al Espíritu Santo. Entonces, de esta manera vamos a ir cultivando este don que tenemos, que no conocemos, y se transforma en un fruto. Entonces, y el don es para bendición de otros, dice la palabra, y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Ah? Todos nosotros. Dice que este don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, usted, nosotros, vosotros, él, tú, así, no lo uses para tu beneficio propio. Como me acuerdo una vez que en el servicio uno encuentra de todo. Recuerdo, ¿le puede dar un poquito más a su música, mi hermano? Un poquito más. Recuerdo un baterista que se sentaba justo a tocar la batería. No era Toñín, ¿no? Era otro. Se ponía a tocar y de acá ojeaba a las chicas. Era simpático. Y empezaba a tocar y empezaba que ya te voy a llamar y todo eso. Y pues así era, ¿no? Entonces él usaba ese don para conquistar chicas, porque era un don, un talento que Dios le había dado. Entonces, no solo es identificar el don, sino administrar el don que Dios te ha dado, usarlo de la manera como quiere Dios para el bien. Recuerdo yo, Felipe, que era uno de los predicadores muy buenos que tenía, en los seguidores que tenía en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, el Señor. Y él fue a predicar a un lugar donde había un brujo. Y este brujo le quiso pagar por los dones para tenerlos él, pero él le dijo que no iba a poder tenerlos porque era imposible, porque esos dones se los había dado el Señor, pero él quería tener poder con esos dones. Entonces no podía hacer esto. Entonces no es solo identificar el don, no solo es administrar el don, sino glorificar a Dios con ese don. ¿Se entiende?
es glorificar a Dios con el don que tú tienes. ¿Saben por qué? Porque Dios te pedirá cuenta de lo que ha depositado en ti. Dios te pedirá cuenta de los dones que te ha dado y de los talentos que te ha dado, que depositó con confianza en tu persona. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Está en Mateo 25, 19. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Ahí está, la parábola de los talentos. ¿Qué hizo el administrador con esta gente que trabajaba ahí? Les dejó a cada uno talentos, ¿cierto? Y les dijo que lo trabajaran, que lo multiplicaran, para cuando él volviera, recogiera los frutos de ese trabajo que ellos hubieran hecho. Es lo mismo. Eso quiere decir, los talentos son los dones que el Señor te ha regalado, y de repente tú estás aquí sentado, feliz y contento. Yo recibo, y nunca activo, y empieza una catástrofe en tu vida. De repente te vienes y empiezas a jugar lo que yo estoy hablando, tanto de que el hermano Paye lo estaba hablando muy largo, y de repente no es lo que dice el hermano Paye, y viniste solo a juzgar y a tirarlo a la borda tu don. Entonces, cuando usted venga aquí a la iglesia, usted sabe que tiene un don, y ese don póngalo en práctica, actívelo, participe y haga del don algo eficaz y algo que el Señor lo va a levantar. Por ejemplo, yo sé tocar instrumentos, sé cantar, sé hablar también. Dios me dio todas estas cosas y otras cosas más. Y una de ellas es que yo canto, pero ya mi canto es para glorificar a Dios con ese don. Toco y es para glorificar a Dios, para que esa melodía que usted oye envuelva este lugar y el Espíritu Santo pueda descender. Por ejemplo, cuando yo estoy tocando y encuentro algo raro en la música y que no está llenándome a mí, es como una piedra de tropiezo o como una piedra en el zapato que yo tengo. Porque a veces yo soy muy exigente en la música. Le exijo al músico, le exijo al otro, le exijo al otro. Y como soy músico y ese don me lo da el Señor, yo quiero explotarlo al máximo. Y a veces se frustra uno o quiere algo más. Y eso, por ejemplo, es el don que yo tocaba antes en el mundo. Ahora este don que me ha dado el Señor ya lo uso para el servicio y para glorificarlo a Él. ¿Usted qué sabe hacer? ¿De qué manera puede servirlo al Señor? ¿Para qué es bueno usted? ¿Qué le ha dado el Señor que usted puede usarlo para el servicio de Él, para glorificarlo a Él? Y ahora no solo hablo, sino que predico la palabra de Dios. Y todo lo que aprendí y todo lo que sabía hacer yo, eso todo lo puse al servicio del Señor. Y las cosas que sé hacer las otras. Entonces Dios depositó en mí su confianza y yo no puedo defraudarlo ahora a Él, porque ya sé quién es el Señor. Entonces, dando mis dones de manera natural, ya no puedo ser agradable a los ojos del Señor. Tiene que ser el don dado de manera espiritual y para el reino de Dios, porque este mundo va en contra. Y ya no puedo hablar malas palabras tampoco, porque el Señor me va a pedir cuenta de cada palabra ociosa que yo hable, todo lo que salga de mi boca. Él me dice que ese don que te di de saber hablar lo estás mal usando, y por lo tanto siervo malo. ¿Y qué dijo al final de los talentos? ¿A dónde échenlo a ese siervo malo? Dijo, al fuego que nunca se acaba. No genecherú, ¿no? Al fuego que nunca se acaba, a llorar y a rechinar de dientes, dice. Y lo dice en la palabra, búsquenlo, está ahí en Mateo 25, 19. Yo le digo, no está solo usted sentado en este lugar para recibir, usted tiene que darle al Señor. Y yo lo dije, usted está feliz porque está recibiendo, pero active el don que el Señor le ha dado para dar a los demás. La gente que no hace nada es la gente que más se queja, es la que más critica. ¿Saben por qué? Porque se quedan sentados viendo lo que otros hacen. Es sencillo, porque mientras uno está sentado y no hace nada, le queda solo tiempo para criticar.
Pero cuando estás orando por otros, estás bendiciendo a otros y eso le agrada a Dios, y es donde usted empieza a levantarse y a reconocer lo que Dios le ha dado. Veamos un poco del carácter. ¿Cómo puedo crecer en el carácter? ¿Cómo? Tenga una relación profunda con el Espíritu Santo. José María es callado, es tranquilo. ¿Y cómo puede darte carácter el Señor? ¿De qué manera? ¿En lo natural como sos? ¿De qué manera puedes formar un carácter que te dé convicción para hablar de Él? Teniendo intimidad y profundizando la presencia de Dios, profundizando una oración siempre con Él. Y Él va estableciendo una unidad, porque ya tenés un don. Ese don ahora lo vamos a mover para sacar todo lo bueno de Él, y el Señor, como es el dueño de la viña, Él va a ir regando y va plantando para que ese don pueda dar fruto, ¿sí o no? Ahora pregunto, ¿a quién recibió Jesús en el Jordán? Al Espíritu Santo. ¿Quién empujó a Dios al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién estuvo los 40 días en el desierto con Él? El Espíritu Santo. ¿Quién empoderó a Jesús después de la tentación? El Espíritu Santo. Jesús tenía una relación profunda con el Espíritu Santo. Esto es lo más hermoso. Y dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted tiene dones espirituales, los dones que Dios le ha dado, el mundo ya no puede contra ellos, le dice. Venga quien venga, si usted tiene los dones, usted tiene mucho poder sobre lo natural. ¿Se dan cuenta? Usted tiene mucho poder sobre lo natural. Por eso un amigo que viene acá y me dice, de pronto se acerca, cuando ve las liberaciones, dice, yo pensé que esto solo era en las películas. Pero sin embargo, eso es el poder que el Señor te da para pisar al mal, al que no ves también, a ese mal invisible que está tentando, que te está haciendo pelear en tu casa, odiando, blasfemando, hablando cosas que no son. Pero más el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, o sea, todas las cosas buenas. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en mi vida. Repítalo, el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en mi vida. Qué hermoso, ¿no? Porque si Cristo lo venció, es el mismo carácter que nosotros vamos a adquirir, porque nosotros somos seguidores de Él. Y por ende, por obediencia y transferencia, nosotros vamos a recibir esos frutos que vienen con los dones. Amén. La diferencia entre el don y el fruto es que el don usted lo recibe, cae, de pronto lo tuvo, no sabemos cómo, ya, está ahí, pero más el fruto se desarrolla. Entonces el fruto se desarrolla. A medida que tenés más profundidad y más intimidad con el Espíritu Santo, ese fruto se va a desarrollar más todavía. Y vas a adquirir más fuerza, más poder, y vas a ganar más cosas todavía. Por eso el Espíritu Santo te lleva a lugares donde no quieras ir. Y dicen, ay, el hermano se fue para allá, yo no sé por qué se fue, si teníamos que ir a tal lugar y se fue para otro lado, porque el Espíritu Santo lo llevó donde él quería y no donde uno quiere. Eso pasaba con muchos. Felipe estaba con una multitud, ¡guau!, todos gozosos, escuchándolo predicar. La gente se quebrantaba, lloraba, se convertía, y de pronto escucha la voz del ángel que le dice, ve al desierto. Agarra Felipe, como estaba con la unción del Espíritu Santo, deja todo y se va, y todos quedan mirándolo, y se tuvo que ir al desierto al instante, y apareció en el desierto. Y en el desierto había un hombre que era castrado, un eunuco, le dicen, venía en su carreta, y de pronto el hombre estaba queriendo leer la palabra de Dios y no la podía entender, y entonces se le acerca a Felipe y le dice que podía enseñarle.
Este eunuco era un impío, una persona que no conocía de Dios, pero él intentaba indagar ese libro. Pero Felipe se acerca y le dice: esto es así. Y cuando terminó, el eunuco estaba convertido. Fíjense, los propósitos de Dios puede dejar a mucha multitud por convertir un pecador el más grande, y hay fiesta en el cielo. Amén. Por eso, hermano, el Espíritu Santo te llevará a lugares donde tú no quieras ir. Hermanito, le digo ahora a mi casa, por favor, o mañana, ya hermana, vamos a orar. Hacemos muchas veces la cita y no podemos llegar porque el Señor nos envió a otro lado, y se enoja la gente. Perdón, hermano, pero no se enojen, porque a veces el designio del Señor es otro, y no es por conveniencia, es porque toca ir a otro lugar y el Espíritu nos envía. Esta comunidad se mueve bajo el Espíritu Santo, hermano, porque le creemos, porque sabemos que Jesús camina con nosotros. Él está ahí y nosotros lo sabemos, pero aún estando aquí somos incrédulos y no creemos lo que sucede. Estamos sentados años y seguimos pensando en lo mismo y dando vueltas y remando, y no entendemos el designio de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo cada día y nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por los dones naturales. Tienes que aprender de los procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Sabe usted? Una prueba. Un proceso es un momento de vida en el cual tú vas a aprender cosas que el Señor te va a poner. Y póngase en los zapatos de Jesús, porque ahí va a empezar el proceso. Imagínese una vez que usted ya recibió el Espíritu Santo, que Dios te dio lo más hermoso, sentiste el amor de Dios. Ese mismo Espíritu que te dio la fuerza, te dio el amor, ese mismo Espíritu es el que te lleva al calor, al frío, y con las fieras, dice en la palabra. Te mete donde Él quiere, donde hay una oposición espiritual tan fuerte, donde hemos estado también. Jesús se mantuvo los 40 días porque tenía que cumplir un propósito, y el proceso que cumplió Jesús era el proceso que lo llevaría a tener un empoderamiento de la fuerza del Espíritu Santo y de Dios mismo que estaba con él. ¿Por qué? Porque cuando estás metido en el proceso del Espíritu Santo es donde el Señor te hace como el alfarero. Él te moldea, el Señor interviene en tus proyectos de hombre y te los cambia, te daña la vida. Y mucha gente dice: ahora no tengo lo que tenía, porque te dañó la vida, te cambió la mente, te cambió el corazón, y ahora dice: vas a hacer lo que yo quiero. Pablo, él no necesitaba predicar el evangelio, tenía todo, tenía lo que él quería, porque era un hombre de poder. Pero cuando Jesús lo llamó, él empezó a predicar la palabra de Dios y le dañó la vida. Le dañó la vida, como nos ha dañado a nosotros muchos proyectos de hombre. Y esto no lo va a entender la gente. Y es donde el Señor te cambia. Pero primero te daña. Voy a decirlo de esta manera: primero te va a dañar. Y hay hartos que se resisten a ese daño. Que yo tengo mis finanzas y tengo mi platita, y que tengo que construir mi casa, y que tengo que comprarme el auto, y que esto es primero y porque es para mis hijos. Nada, mi hermano. Si el Señor ha determinado con vos, tenés que hacer primero lo que Dios te diga, si quieres recibir lo que quieres. Quieres dones, pero no sacrificas nada. Quieres espíritu, pero no profundizas con Él. Quieres a Jesús, pero no te entregas a Él. El Señor interviene en tus proyectos de hombre y los cambia. Nadie lo entiende eso. Daña tu relación con tu familia al principio, hasta cuando ellos puedan experimentar su amor. Y es por eso que dice en Deuteronomio 8, escuche, 8:2: probaré tu corazón y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Yahvé, tu Dios,
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y habías de guardar o no sus mandatos. Fíjese cómo probó al pueblo. Ahí lo dice: he probado durante estos 40 años, dice, te he puesto en el desierto para afligirte, para probarte y qué tienes en tu corazón, si verdaderamente correspondes para que tú estés en mi servicio o no. Por eso la gente se va, porque no entiende los propósitos. Y esto es como campana que retiñe, tin, 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 escuchas pero no entiendes. Y quizás algunos estén así, quizás otros estén recibiendo ahora. Yo no vengo a sobarle el lomo a las personas, vengo a decirle lo que Dios quiere para tu vida. Si tú quieres, lo recibes; si no quieres, lo dejas. Si quieres estar aquí, si quieres recibir dones, actívalo. Si no quieres, pues es tu problema. Pero yo vengo a cumplir y decirte que Jesús viene a llamarte para que haya un cambio en tu vida, para que ese don tenga un fruto y te levantes con el Espíritu Santo y Él sea quien te guíe, ya no tú. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice el Señor. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos. Así es el Señor. Y no es el Señor de los anillos, ¿no? Es el Señor. ¿Por qué cambiaste, César? ¿Por qué cambiaste, Julio?, le dicen sus amigos. Ya no contás tus chistes de antes, no compartes lo que compartías antes, nuestra manera de pensar con nuestra familia, solo hablas de tu Biblia y Dios y nos cansa, nos aburre. El Espíritu Santo te moldea, te deshace, te construye, te ejercita, te reconstruye y te disciplina. Por último, con esto termino, no quiero cansarlos más. El fruto se desarrolla a través de la obediencia. ¿Cómo se desarrolla el fruto? A través de la obediencia. Y ahora vamos a saber por qué es el fruto y qué se hace con el fruto. Ya les dije algunos frutos. El fruto es como una planta. La cultiva, la abona, la riega, la podas, la limpias, apartas la maleza, separas lo malo y comienza a ser fuerte. Y por último, das el fruto que ha sido alimentado por el viñador, que es el Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.